Después del desayuno en el balcón, salgo del albergue de peregrinos de Canals a las 7 en punto. Ayer tuve problemas para conciliar el sueño, tal vez debido a las 2 tazas de café tardías. A las 3 en punto me despertó un ruido infernal cuando cargaban un contenedor en el mercado debajo del albergue. La iglesia de Sant Antoni Abat se encuentra en la Plaza Mayor. Como no había descubierto nada extraordinario mientras exploraba la ciudad ayer, probablemente estaba en el distrito falso. El camino de Levante pasa por el pequeño Parque Calixto III. Lleva el nombre del Papa Calixto III que nació en Canals y del que había oído hablar ayer en Xàtiva. Calixto III desciende de la familia Borgia. Me encuentro con los restos de la fortaleza de su familia en las afueras de Canals. Aquí están de nuevo esas botellas de agua que a menudo ves en las casas en España. No tengo ni idea de para qué sirven. El Camino de Levante es un camino de Santiago español. Recorre 820 kilómetros desde Valencia hasta Zamora. Desde Zamora puedes seguir la Vía de la Plata y caminar por el Camino francés o el Camino Sanabres hasta Santiago de Compostela. La cuarta etapa de hoy me lleva de Canals a Moixent en poco menos de 21 kilómetros, ligeramente cuesta arriba. Volverá a hacer calor ya que se prevén más de 30 grados para esta tarde. Hoy el Camino de Santiago atraviesa varias veces el río Cañoles que se cruza por vados. El río está mayormente seco, pero si hay mucha agua, los vados pueden inundarse y hay que caminar a través del agua. En el lado opuesto del río se encuentra el pueblo de Montesa con las ruinas del Castel de Montesa, un castillo templario del siglo XIV. En un pequeño bosque de pinos, un ciclista con una bicicleta de carreras me alcanza. Desmonta porque teme que las agujas de pino le pinchen los neumáticos. Caminamos juntos por un tiempo. Hablamos animadamente. Mientras continúa su paseo en bicicleta, noto que ya no puedo sentir la ampolla en el talón derecho que me ha estado molestando toda la mañana debido a la distracción. A las 9 en punto tomo un pequeño descanso bajo un pino. Ya llevo casi 7 kilómetros, un tercio de la etapa. El cielo está despejado, el sol brilla, un hermoso paisaje, sopla un viento fresco, es maravilloso aquí. El camino continúa por el río, a través de plantaciones de naranjos o son limones, y ahora también junto a los olivos. A las 10:15, la mitad del escenario está detrás de mí.
Cojo un limón pequeño, ya un poco amarillo. Huele maravillosamente refrescante. A las 11:30 estoy en Vallada, un simpático pueblo con 3.000 habitantes y comercios. Pero todavía tengo suficiente para beber porque no ha hecho tanto calor y todavía estoy satisfecho de las 3 napolitanas del desayuno. En la iglesia San Bartolomé hay un banco junto a una fuente que invita a quedarse. Un verdulero ambulante vende sus cebollas y patatas. Una tortuga vive en la fuente, su almuerzo ya está listo. Hay un albergue de peregrinos en Moixent, pero actualmente está cerrado debido a la pandemia. Encontré un hostel que figura como albergue juvenil en Google Maps. Sin embargo, cuando llamé el propietario, pidió 40 euros por la noche. Moixent tiene 4.500 habitantes y un castillo árabe del siglo XII. Paso 3 veces por delante del hostal de Batuta antes de reconocerlo. No es un hostel, sino un hostal, una bonita pensión con buenos propietarios. Los 40 euros incluyen un vale para el desayuno en el bar cercano. Después de ducharme, lavar la ropa y descansar, busco algo de comer a las 4:30. Hace mucho calor ahora y solo se puede soportar la sombra. Desde las ruinas del castillo sobre la ciudad podrías tener una hermosa vista. Sin embargo, a estas temperaturas, eso no puede ser tentador. El restaurante que me recomendó cierra a las 5. El casero se disculpe y me manda al supermercado. Y así hay nuevamente bocadillos en mi habitación para cenar. Para la etapa de mañana del Camino de Levante se vuelve a pronosticar sol. Ya no debería hacer tanto calor. Por la tarde puedo haber tormentas aisladas.